solo la palabra de Dios es infalible e inerrante. Creo que todos estamos conscientes de eso. Solo la palabra de Dios no se equivoca. Joel 1:15 dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso». Ese fue el versículo que quise citar. A lo mejor en la premura de la cita me refería a otro que está en el capítulo 2 y versículo 11, y dice: «Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportar?». Está en el mismo contexto. Y quizá, por eso es bueno tener la Biblia en la mano, y hacer como hicieron los de Berea. Creo que allí en Hechos 17:11, por allí dice: «Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica», porque llevaban la Biblia y estaban siempre viendo a ver si Pablo decía lo correcto. Eran más nobles que los de Tesalónica. Muy bien, anoche también dije algo que quiero repetir antes de entrar en el tema del anticristo, porque a lo mejor alguien en el momento en que lo dije no estaba del todo despierto. Esto fue lo que creo que dije, y por lo menos si no lo dije así es lo que quise decir. Creo que dije que el rapto no es la señal del comienzo de la gran tribulación. Creo que dije eso. Porque por muchos años a muchos se les ha enseñado que el rapto de la iglesia es la señal del comienzo de la gran tribulación. Y dije que eso no es correcto, porque bíblicamente no es así. Y di dos razones de por qué no. Dije que millones de personas de todo el mundo van a ser arrebatados por formar parte del cuerpo de Cristo, por estar en la iglesia. Entonces, lo que quise decir es que a causa del rapto va a haber un desequilibrio social, político, militar, etcétera, en las naciones del mundo. Y es necesario que las naciones se reequilibren para poder continuar como va a ocurrir en la tierra. Y eso no va a ocurrir en 24 horas. Eso no va a suceder de golpe y porrazo, del día a la noche. Mi sugerencia es que va a haber varios años entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Dije eso. Algunos expertos dicen 5 años, otros dicen 10 años, otros 15 años. Y mencioné que yo me leí un comentarista que dice que hasta 30 o 35 años van a transcurrir entre el rapto y el comienzo de la gran tribulación. La segunda cosa que dije es que la Biblia profetiza la destrucción de Babilonia. Babilonia ha sido la madre de la idolatría, el sitio en el mundo donde comenzó, donde se inauguró la idolatría. Babilonia, fundada por Nimrod. No solo la ciudad de Babilonia, sino el reino de Babilonia.
Babilonia es ciudad y es reino, y lo fue por muchos años. Y Nimrod no solo fundó Babilonia, sino que también fundó Nínive. Y lo dice allí, en el libro del Génesis capítulo 10, que Nimrod fundó Babilonia, el reino, y también el reino de Nínive. Y la Biblia dice que Babilonia va a ser destruida, y que Dios es quien la va a destruir. Esto lo dice en los 2 capítulos de Jeremías, 50 y 51. Y también hay referencia de esto en el capítulo 45 y 46 del libro del profeta Isaías. Esto me lo enseñó un profesor cuando yo todavía era un adolescente estudiando en la escuela bíblica. Este hombre era un tremendo, profundo conocedor de las Escrituras. Y confieso que cuando nos hablaba de esto en el aula, honestamente la mayoría de nosotros no entendía la cuestión. Y él nos advertía que Babilonia iba a ser reedificada, que Babilonia iba a volver otra vez por sus fueros y que iba a ocupar un lugar importante en la historia. De esto hace varios años que él nos enseñó esto. No había ningún indicio de guerra en Irak ni nada de eso. Entre paréntesis, Babilonia, la Babilonia de la Biblia, es la nación que hoy se llama Irak, donde ha habido una guerra ahí por varios años. De manera que Babilonia tiene que volver otra vez. Tiene que volver a ocupar un sitio estratégico en el mundo. Por eso recomendé la lectura de un librito escrito por un amigo mío que se llama Charles Dyer, se llama Babilonia Renace. Una persona anoche me dijo, tengo ese libro y lo he leído. Y recomiendo que el que no lo tenga, que procure adquirirlo y que lo lea, porque muchos compran libros y no lo leen. Cuando compres un libro, léelo y no lo prestes. No le prestes tu libro a nadie, no te lo devuelven. Y a veces aquellos a quienes tú le prestas un libro y no te lo devuelve, pierdes el libro y pierdes la amistad con esa persona, porque te ve y te evade, coge por otro sitio, no quiere. Bueno, entonces eso es lo que dije anoche, pero alguien, más de una persona, no estaban bien despiertos cuando lo dije, o a lo mejor no lo dije con toda la claridad con la que quise decirlo, pero es así. Y dije también que lo que marca, señaliza el comienzo de la gran tribulación es cuando el anticristo concierte, firme, en realidad el texto original dice obligue o fuerce un pacto a la nación de Israel o con la nación de Israel. Es la firma de ese pacto, la concertación de ese pacto, lo que marca el comienzo de la semana número 70 de Daniel y el comienzo de la gran tribulación. En otras palabras, la manifestación del anticristo como anticristo en la tierra, con la firma de ese pacto, la concertación de ese pacto, es lo que dará inicio, comienzo a ese periodo de 7 años, porque alguien me preguntó anoche, ¿cuánto durarán las semanas de Daniel? 7 años cada semana, 70 semanas, 7 años, 490 años. Ni más ni menos, ni menos ni más. 490 años que Dios ha establecido, Dios ha decretado, Dios ha designado
con o para la nación de Israel, y durante esos años Dios va a ejecutar su plan, su voluntad, y Dios va a cumplir sus promesas a esa nación de Israel. Como voy a hablar del tema del anticristo en esta noche, quiero decir algo que uno diría al final, pero yo quiero decirlo al principio. Y a lo mejor si tengo tiempo lo repito al final. Todos los que estamos aquí en esta noche, todos los que conocen a Cristo como Salvador, todos los que han nacido de nuevo y conocen, por supuesto, al Señor Jesucristo y están en su iglesia y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, de ese grupo total, ni uno solo va a ver al anticristo como anticristo. Digo esto porque hay muchos por ahí que están asustados. ¿Dónde estará el 666? ¿Cuándo le pondrán la marca en la mano derecha o en la frente? ¿Dónde está el chip? El chip que le van a poner. Bueno, quiero decir a todos mis hermanos y hermanas, a cada uno de vosotros, que podéis estar totalmente, absolutamente tranquilos. Lo digo ahora de otra manera, de la manera más sencilla posible. Mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se va a manifestar. Es que podéis dormir tranquilos, sin preocupaciones. Tomadlo con calma absoluta. No se va a manifestar el anticristo mientras la iglesia esté aquí en la tierra. No hagas mucho caso de aspavientos y de gente por ahí que quiere atemorizar a otros, no sé por qué razón, y andan viendo al anticristo detrás de cualquier columna por ahí. El anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia esté en la tierra. Hay dos pasajes en la Biblia. Uno está en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, y otro está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice Dios a través del profeta: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahí podemos poner 2 puntos. Tú que decías en tu corazón, y comillas. ¿Qué decía? 1. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire cómo termina el versículo. Y seré semejante al Altísimo. Esas palabras, en el contexto de este pasaje, se le atribuye al rey de Babilonia.
Pero cuando uno lee detenidamente esas palabras, uno observa que el rey de Babilonia no podía cumplir lo que dice ese pasaje. Y es correcto esa postura. De manera que la gran mayoría de los eruditos, de los expertos que creen la Biblia, ortodoxos, fundamentalistas, entienden que aunque se mencione ahí al rey de Babilonia, en realidad esas palabras solo pueden atribuirse a Satanás, el ángel de luz, del cual en el capítulo 28 del libro de Ezequiel se dice allí, Ezequiel capítulo 28, donde les invito a abrir sus Biblias por un momento. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Otra vez observad que aunque ahí en el contexto se menciona al rey de Tiro, se está hablando de un personaje que supera por muchísimo en poder y en otras cosas al rey de Tiro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, y ahora obsérvese, en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esas palabras que acabo de leer juntamente con la del libro de Isaías, esas únicamente se pueden referir a ese ser que hoy llamamos Satanás o que llamamos diablo. Diablo significa acusador. Satanás significa adversario. Y por lo que hemos visto ahí, ese ser de belleza incomparable fue creado por Dios. Dios lo creó. Dios lo hizo. Dios lo hizo bello, hermoso. Y Dios le dio una autoridad y le dio una función. La función de ese querubín era, para usar una expresión mía, la de proteger la santidad misma de Dios, el trono mismo de Dios. Y dice ahí la palabra que este ser se llenó de orgullo. El orgullo siempre es terrible. Ese es uno de los grandes pecados, si no el más grande de todos. El orgullo, la vanidad.
Y este ser, como hemos visto, uniendo los dos pasajes de Isaías y Ezequiel, quiso ser semejante al Altísimo. Y evidentemente organizó una rebelión en el cielo. Ángeles lo siguieron, rebelándose contra Dios. En el capítulo 12 del Apocalipsis dice allí que la tercera parte de las estrellas del cielo lo siguieron. Y eso habla de la magnitud de esa rebelión, lo tremendo. Y cuando esa rebelión ocurre, allí se inicia, allí se inaugura, da comienzo el reino de las tinieblas, del cual Satanás es el jefe, el cabecilla, es el gran capo de esa mafia de las tinieblas. Alguien diría, ¿no sabía Dios que eso iba a ocurrir? Seguro que lo sabía. Seguro que lo sabía, si Dios lo sabe todo. Ahora mire usted, no es que Dios lo sabía. Eso cae dentro del campo de su omnisciencia. Dios lo sabe todo, absolutamente todo, sin que falte nada. Él lo sabe todo. Pero el caso va más allá. El caso cae dentro de la soberanía de Dios. Es el Dios soberano el que en su plan incluye eso que ocurre. De manera que la cuestión es si Dios lo sabía o no lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero la cuestión va más allá. Eso es parte del plan eterno de Dios. Aunque no lo entendamos, no somos capaces de absorber esa realidad. Pero es así. Eso forma parte del plan de Dios. Cuando estudiaba en el seminario en Dallas, escuché esta historia. No es anécdota, es historia real. Allí en Dallas hay un edificio que tiene 47 plantas. Cuando fui a esa preciosa ciudad, por primera vez, era el edificio más alto que había. Pertenece a una empresa de seguros, Southland Life Insurance Company. Y en un periódico en la ciudad de Dallas, se llama el Dallas Morning News, cuando ese edificio estaba para construirse, salió una historia, un relato del jefe de los arquitectos de ese edificio. Allí este señor relataba el tiempo que se iba a llevar construir ese edificio. Además de eso tenía todos los detalles. Qué sé yo, voy a decir ahora, cuántos millares de ladrillos, cuántas toneladas de cemento, cuántas toneladas de acero, cuántas vigas de acero. Todos, absolutamente todos los detalles, todos. Y luego decía algo así: y en el proceso de la edificación, de la construcción de este edificio, 8 personas van a morir. Este señor no era ni profeta ni hijo de profeta. Él estaba hablando de la experiencia que tenía de muchos años de arquitecto, de constructor. Bueno, se terminó aquel edificio. No sé si fueron 2 o 3 años lo que llevó más construir. Y al final de la historia,
8 personas habían muerto. Obreros, trabajadores, descuidos, etcétera, 8. Pero mire, nadie culpó a aquel jefe de los arquitectos. Él fue el autor de un plan, de un diseño. Y en ese diseño, en ese plan, él incluyó la muerte de 8 hombres. Pero no vayamos tan lejos, no vayamos allá a Dallas, que está muy lejos de aquí. Vamos a las autopistas argentinas. Podría hablar de las de España. Son muy modernas, muy bien trazadas, muy bien diseñadas. En esas autopistas anualmente mueren unos cuantos cientos de personas. Los ingenieros que diseñaron esas autopistas sabían al diseñarlas que muchas personas iban a morir en esas preciosas carreteras. Pero nadie les acusa de homicidio ni de ser responsable de la muerte. Pero ellos diseñaron un plan que incluye esas muertes. Lo mismo hizo Dios. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del mal. Pero Él es el autor de un plan que incluye el mal y que incluye el pecado. Porque lo que Dios hace es, o lo que Él ha de hacer, es destruir el mal totalmente, erradicar el mal totalmente, destruir el pecado totalmente. Pero para que Él pueda hacer eso, el pecado tiene que existir. Misterio para nosotros, pero es así. Dios creó el universo, Él lo diseñó. Desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo diseñaron este universo. Y este universo es producto de la palabra de Dios. No importa lo que nos digan los científicos. Nada de Big Bang, nada de gran explosión. La palabra de Dios. Entre paréntesis, la gran explosión todavía está por venir. Lo dice Pedro allí en 2 de Pedro 3. Que esta tierra, este planeta, desaparecerá con un grande estruendo. Ese sí será el Big Bang. Pero en el principio Dios habló la creación. Y Dios creó los cielos y la tierra. Porque Dios tiene un propósito concreto, especial, con esta tierra. Y dice el texto que la tierra, cuando Dios la creó, estaba desordenada y vacía. Y contrario a lo que se nos ha enseñado algunas veces por ahí, no hay ninguna catástrofe que ocurra entre Génesis 1:1 y 1:2. Gramaticalmente el texto no permite eso. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Que significa no apta para ser habitada. Eso es lo que esa expresión hebrea, tohu wabohu, significa, no apta para ser habitada. Y eso lo podemos entender todos aquellos que tenemos una vivienda. Compramos un departamento o una casa y cuando la compramos no estaba apta para ser habitada. Tuvimos que colgar lámparas, tuvimos que poner adornos, tuvimos que poner muebles, tuvimos que poner camas, tuvimos que llevar vajillas, tuvimos que hacer varias cosas, tuvimos que llamar a la empresa eléctrica para que nos conectase la electricidad, etcétera. Eso podemos entenderlo. Cuando Dios creó la tierra, en el momento de crearla estaba
tohu wabohu, desordenada y vacía, no apta para ser habitada. De manera que Dios hizo en 5 días algo estupendo. Lo que estaba desordenado, Dios lo ordenó. Y lo que estaba vacío, Dios lo llenó. En 5 días. Y en el 6º día, Dios puso al hombre en la tierra. La corona de su creación, el hombre. Dios lo creó y lo puso. ¿Para qué lo puso Dios en la tierra? ¿Qué hace el hombre en la tierra? El hombre fue puesto en la tierra para que administrase la gran casa de Dios. El hombre es el mayordomo, el gran mayordomo, el administrador de los bienes de Dios. Pero el pecado ha hecho que el hombre se crea dueño de las cosas. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los ríos y la afirmó sobre los mares. Y no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre cuando Dios creó al hombre adulto, no lo creó gateando en el huerto, y lo puso allí en el huerto del Edén. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre eso y la aparición de Satanás en la figura de una serpiente. Alguien preguntaba en estos días si se puede interpretar símbolos simbólicamente. Qué absurdo sería intentar interpretar el símbolo que es esa serpiente que representa, que simboliza a Satanás, intentar interpretar eso simbólicamente. Era una serpiente. De alguna manera esa serpiente, a través de ella se manifestó Lucifer, ese que Dios había creado, ese ángel bello de luz, ese que quiso ser semejante al Altísimo, aparece en la tierra y le presenta la prueba al hombre a quien Dios le había prohibido. Bueno, mejor, Dios le había dicho, podéis comer de el fruto de todos los árboles que están en el huerto, excepto del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. De ese no comas, porque el día que comas morirás. Y esa serpiente representativa de Satanás le dice al hombre lo contrario de lo que Dios le había dicho. Con que Dios os ha dicho. Hablando de poner duda, de sembrar duda acerca de la palabra de Dios. Quien primero hizo eso fue ese ser llamado Lucifer, Satanás, el diablo, el maligno, y el hombre sucumbió. El pecado entró en la experiencia humana. Y Dios en su infinita misericordia hizo lo que sabemos que hizo, fue en búsqueda del hombre, y Dios, a raíz de eso, maldijo la tierra. Mire, Dios no maldijo al hombre, no maldijo a la mujer, maldijo a la tierra. Este planeta Tierra está bajo maldición a causa del pecado. Lo que Dios sí dijo allí en el capítulo 3 del Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es lo que Dios le dice a la serpiente, que es Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Qué raro, ¿verdad? La mujer no produce simiente. La mujer recibe simiente. Pero en este caso se habla de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer sabemos bien, por el resto de la Biblia, que tiene que ver con el Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa que Dios hace. La primera promesa de salvación al hombre. Y es la primera revelación, la primera expresión escrita en la palabra de Dios de ese obrar del maligno a través de los años y a través de los siglos. Y el maligno está presente desde entonces en la experiencia humana. Lo estuvo en la civilización antediluviana, aquella raza de personas violentas que vivieron antes del diluvio. Y lo estuvo también en la Torre de Babel. Y también cuando Dios intervino allá en Sodoma y Gomorra. Y Dios ha estado desarrollando su plan, su propósito eterno a lo largo de la historia. Ha sido y es el propósito de Dios manifestar su reino. Su reino universal, Dios ha querido manifestarlo dentro del tiempo y dentro de la historia. El maligno, Satanás, gobierna en un reino de tinieblas. Y ese reino de tinieblas está sumamente presente en el mundo. A Satanás se le llama en 2 Corintios 4:3 el Dios de este siglo. Pero el Dios de este siglo no quiere decir que Satanás sea el Dios de la tierra, ni que sea el Dios del universo. El Dios de este siglo significa que Satanás tiene un sector de personas aquí en este mundo. Tiene un número bastante importante de personas en este mundo que siguen a Satanás. Y son los agentes de Satanás en este mundo. Son esos a los que en el libro del Apocalipsis se les llama los catoicuntas teis geis, los moradores de la tierra. Esos que están arraigados, enraizados aquí en este mundo, en esta tierra. Y es por eso que Dios, en el desarrollo de su plan, mandó a este mundo al Mesías, su Hijo único. Hijo único no en el sentido de ser menor que el Padre, no en el sentido de ser posterior al Padre, no en el sentido de ser inferior al Padre, porque no lo es. El Hijo es coigual, consubstancial y coeterno con el Padre. Él es el Hijo trinitario. Y Dios lo envió a este mundo para que Él fuese el Salvador, el Redentor del mundo. Para que Él redimiese para sí un pueblo propio, como dice Pablo allí en Tito 2:14, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él lo envió. Y ese maligno ha estado desde todo ese tiempo intentando impedir que el plan de Dios se cumpla. Cuando el Mesías nace, el maligno intenta usar sus armas para destruirlo. Utiliza a Herodes, por ejemplo, para para aniquilar a los niños de 2 años abajo y acabar con el Mesías.
Y en otra ocasión utiliza incluso hasta el mismo apóstol Pedro, cuando Pedro le dice allí en el capítulo 16 de Mateo: oh no, Señor, que nada de eso te acontece. ¿Cómo? Y Pedro no está suplicando al Señor, El verbo que se usa allí en el texto griego significa: Pedro está regañando al Señor. No hagas eso. Y Pedro está diciendo la cosa más tonta que pudo haber dicho. Papa y todo. Si Cristo le hubiese hecho caso a Pedro, mire, Pedro se va al infierno y todos nosotros también nos iríamos al infierno, porque fuera de Cristo no hay salvación. Y así, Satanás intenta impedir que Cristo muera en la cruz. Y después de todo eso, Satanás ha creado un engendro, ha producido, ha dado lugar a un engendro. Ese engendro se llama en la Biblia, Juan lo llama, primera de Juan 2:18, el anticristo. La palabra anticristo, el vocablo ese es una palabra compuesta. Anticristo es una palabrita compuesta de anti significa en contra de, y Cristo significa Mesías. Anticristo significa, por lo tanto, en contra del Cristo o en lugar del Cristo. Y eso es lo que Satanás quiere. Ese es su plan, ese es su propósito. Tener a alguien, enviar a alguien, hacer que alguien se disfrace de tal manera que ocupe el lugar del Cristo o que se oponga al Cristo. Hay un pasaje en el libro del profeta Daniel que sería bueno mirar un momentito. Lo voy a resumir. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión de 4 bestias. 4 animales feroces. Un león que tiene alas de águila, un oso que se alza más de un lado que del otro, un leopardo que tiene alas en sus lomos y luego una 4ª bestia indescriptible. Y esa visión aterroriza a Daniel, porque Daniel ve que la 4ª bestia tiene 10 cuernos. Y Daniel de pronto observa que de entre esos 10 cuernos brota un cuerno pequeño. Que ese cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y tiene una boca que habla grandes cosas. Eso es una figura, es un símbolo. ¿Cómo podemos interpretar eso simbólicamente? Imposible. Ese cuerno pequeño, dice el texto, que desarraiga a 3 de los 10 originales. Si desarraiga 3, quedan 7 y el 8. Y ese cuerno comienza a subir, a crecer. Y esto cautiva a Daniel. De tal manera que en el mismo capítulo 7, versículo 19, observad, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo,
acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del cuerno pequeño que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mire ahí el texto, porque antes de que alguien pregunte, quiero anticipar la pregunta. Dice que hacía guerra contra los santos. Esos santos ahí no se refiere a la iglesia. Ya la iglesia no estará en la tierra. La palabra santo es una palabra amplia que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran santos, el templo era santo, los utensilios del templo eran santos, los apóstoles son santos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento es santo. Los cristianos de la era del Nuevo Testamento son santos. Pablo escribe a los santos en Cristo que están en Filipos, que están en Éfeso, que están en Corinto, que están en Roma, etc. Aquí la palabra santo tiene un sentido amplio. Dice, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo. Y luego... y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sigo leyendo. Dijo así, mire, las 4 bestias, la cuarta bestia será un cuarto reino. La bestia representa, simboliza un reino. Eso es lo que está diciéndole. El ser celestial está interpretándole a Daniel el significado de la visión. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Eso es lo que el ser celestial está diciéndole a Daniel. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese personaje que haces, ese será el anticristo, que cuando surja en la tierra, lleno del poder de Satanás, de la autoridad de Satanás, pero con el permiso soberano de Dios, hará esas cosas. Anticipo lo siguiente. Lo voy a decir con mis palabras. Satanás, desde el principio, con lo que comencé hablando en esta noche, Satanás ha querido gobernar la tierra. Satanás ha querido reinar en la tierra. Hasta el día de hoy Dios no se lo ha permitido. Pero durante ese período, que aquí se le llama tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y medio tiempo, eso será la segunda mitad de la gran tribulación, los 3 años y medio finales de la semana número 70 de Daniel. Dios le va
por así decir, a darle el gusto. Dios le va a permitir que Él reine, que Él gobierne la tierra. ¿Por qué va a permitir Dios eso? Bueno, honestamente no lo sé, pero puedo intuir que será por esta razón, para que los seres humanos, la humanidad rebelde e idólatra, y contumaz y dura de servir, tanto componentes de la nación de Israel, como de los pueblos de las naciones gentiles que han dado las espaldas a Dios, que no han querido saber de Dios, ni quieren saber del Evangelio, ni del Mesías, ni del perdón, ni de la gracia de Dios, ni del cielo, para que ellos sepan cómo será una dictadura satánica aquí en este mundo. Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. De manera que eso lo dice Daniel. Mire, Daniel escribió esto en el año 535 antes de Cristo. Hace un montón de años. Hace 2600 años que Daniel escribió esto, en números redondos. Y esa verdad está vigente todavía. Ahora vamos al libro del Apocalipsis. Todo esto que he dicho sirve de trasfondo a lo que hemos de ver ahora, de una manera un poco rápida, escueta, pero espero que tengáis la idea. Hemos visto que en el capítulo 1 del Apocalipsis se presenta la visión del Cristo glorificado. Hemos visto también que allí se habla del día de Jehová que Dios mostró a Juan. Que el día de Jehová, esta es una pregunta que alguien dijo, por favor diga lo que esto incluye, dígalo despacito para poder escribirlo. Si esa persona está aquí, lo diré lo suficientemente despacio para que pueda escribirlo. Primero será el rapto. Después de un periodo de tiempo que puede ser de hasta 30 años, periodo de transición, comenzará la semana número 70 de Daniel, que equivale a los 7 años de la gran tribulación. Eso está incluido en ese día de Jehová. El rapto no está incluido ahí, porque el rapto es algo inminente. El día de Jehová no incluye el rapto. El rapto será inminente. Sí está incluido en el día de Jehová los juicios de la gran tribulación, la venida en gloria de Cristo, el reinado glorioso del Mesías, el juicio del gran trono blanco y la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Todo eso está incluido ahí. De manera que capítulo 1 del Apocalipsis, esa visión del Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3 son las cartas a las 7 iglesias. ¿Por qué están esas cartas a esas iglesias ahí? Para formular la pregunta, ¿en qué y de qué debe ocuparse la iglesia mientras aguarda el día cuando el Señor la lleve a su presencia? Yo no sé si las iglesias lo están haciendo, pero la iglesia debe de estar ocupada en la adoración a Dios. Segundo, la edificación mutua a través del ejercicio de los dones que Dios ha repartido a sus hijos. Y en tercer lugar, la evangelización de los perdidos, de los inconversos de este mundo. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet
www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.